tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Vamos a hablar de 5 principios fundamentales que nos van a dar la garantía de que la bendición de Dios no te falte ni a ti ni a los tuyos. Y créame, querido hermano, créame, querida iglesia, que cuando somos entendidos en cuanto a la revelación de la palabra, la enseñanza puntual sobre principios infalibles, porque hay principios que son infalibles. Cuando el principio se cumple, no hay nada ni nadie que pueda estorbar el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida. Quiero que en esta mañana nos quede claro esto. Cuando cumplimos los principios infalibles de Dios, no hay nada ni nadie que impida el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas. Nada faltará. El Señor suplirá. El Señor guardará. El Señor sanará. El Señor restaurará. El Señor ungirá nuestra cabeza con aceite. El Señor pondrá rebosando nuestra copa. El Señor estará trayendo prosperidad sobre nuestras vidas. Ahora bien, Josué 1:8, cójalo, ahí, habla la Biblia. ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Te está hablando de la palabra de Dios. Céntrate en esta realidad. Te está hablando de la palabra de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo. Mírale, hermano, y dígale: a todo, querido. Que nuestro problema es que a veces lo hacemos en parte. Obedecemos en parte. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en está escrito. Entonces harás prosperar tus caminos. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Dígalo más fuerte. ¿Y qué dice? Todo. 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 Me encanta cómo es nuestro Dios. Dios no hace las cosas a medias. Él siempre hace las cosas completas. Dios quiere prosperar tu vida. Mira a tu hermano y dígaselo como palabra profética. Dios quiere prosperar tu vida. El Salmo 1 dice: bienaventurado, dichoso, feliz el varón que no anduvo en consejos de malos. Preste atención a lo que la palabra de Dios, porque vamos a estar preparando el ambiente para entrar en el desarrollo de los 5 principios infalibles. Que no anduvo en consejo de malos, ni ha caminado en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Otra vez, remarcando la importancia de la palabra.
sino que en la ley del Señor, sino que en la palabra del Señor está su delicia. En ella medita. Hermano, no se trata de embotar nuestra mente con pensamientos, con filosofías, con ideas de este mundo y con tantas cosas que se mueven. Se trata que los hijos del reino, los hijos de Dios, tienen que aprender a meditar de día y de noche en la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea su delicia, porque todo lo bueno viene a través del enfoque correcto del poder de la palabra de Dios en la vida de los hijos del reino de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese árbol que está nutriéndose. La palabra de Dios es el símbolo del agua. El agua es símbolo de vida. Cuando la palabra de Dios está ahí y podemos ser nutridos y alimentados, somos fortalecidos, somos enaltecidos en el poder del Señor. Dios se glorifica en nosotros. Se puede ver que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque hay fortaleza. ¿Por qué? Porque hay autoridad. ¿Por qué? Porque hay fruto. Se ve, dice que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo. Puedes mirar a tu hermano como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, y puedes llenarte de gozo y de alegría y satisfacción, porque hay un fruto que señala evidencias eternas en nuestras vidas. Amén. Y todo lo que hace prosperará. El Señor tiene cosas puntuales para ti y para tu casa, pero tú necesitas ponerte firme, erguido, de pie, levantado delante del Señor para oír su palabra, porque la palabra del Señor te va a dar los principios infalibles para tu bendición y para tu prosperidad. Sin lugar a duda, es así. El primer principio infalible es creer al Dios de la palabra. Esta mañana no vamos a estar hablando de cosas nuevas, pero vamos a estar recordando cosas muy importantes. Tiene una trascendencia vital en nuestra vida en cuanto a la estabilidad de nuestra bendición y de nuestra prosperidad en el Señor, de nuestra salud espiritual, de nuestra firmeza en el Señor. Es muy importante. Y el primer principio infalible es creer. Ahora, es nuestra responsabilidad personal, porque usted tiene que ver por la palabra la demanda de lo que es creer en el Dios de la palabra. Porque Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Hay formas de creer. La fe que vence al mundo, que está reflejada, el apóstol Juan habla de esa fe sobrenatural. Es la fe del Hijo de Dios, es la fe del autor, es la fe del consumador. Y usted y yo para nada tenemos que admitir sucedáneos. Para nada tenemos que traer sobre nosotros cosas que aparentemente son, pero que no son. Ya el tiempo de las sombras pasaron. Ya Jesús también de alguna manera confrontó que hay que quitarse las máscaras de la hipocresía. También el apóstol Pablo habla de que hay que quitar el velo.
El velo que no nos permite mirar a cara descubierta la gloria de Dios tiene que ser quitado en esta dispensación gloriosa, porque en esta dispensación gloriosa es cuando usted y yo podemos disfrutar de la mayor manifestación de la gloria de Dios en todos los tiempos. Porque ahora ya no hay velos, porque ahora ya no hay nubes, ahora ya no hay símbolos como nube o columna. Ahora es la misma presencia del Espíritu de Dios en cada vida y en cada corazón, llenándonos y levantándonos en el poder de su verdad para poder ver la verdad de Dios y la gloria de Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Todos sabemos lo que dice ese versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces esto tiene que, de una manera real, confrontarnos en esta mañana. Yo no sé cuántos de nosotros pudiéramos estar estorbando este principio infalible simplemente porque no estamos enfocando, no estamos proyectando la fe del Hijo de Dios. De la manera como la palabra de Dios nos indica y de la manera como la palabra de Dios nos señala. Entonces, esa parte humana que estorba lo divino, que hace que la fe del autor reciba una mezcla extraña y se convierta en una fe humana y carnal, tiene que ser examinada personalmente por cada uno de nosotros para alejar lo extraño y traer lo verdadero sobre nuestra vida. Dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. La palabra del Señor ya desde el Antiguo Testamento hasta los días de hoy nos señala puntualmente cómo debemos de creer en el Dios de la palabra. Cuando nosotros estamos creyendo, hay evidencias que pueden estar dando claridad. El que cree en el Señor está llevando a cabo las evidencias de la transparencia de Dios, de la claridad de Dios. Necesitamos entender la demanda. En realidad, solo hay un tipo de fe que puede alinearnos con la bendición de Dios. Es la fe del Hijo de Dios, del autor. Pero nos encontramos que hay otro tipo de fe, que es la fe humana, carnal, y que se trasciende a lo diabólico. Porque usted y yo sabemos que mucha gente le es más fácil creer en las mentiras del enemigo que en las verdades del Señor. ¿O no? ¿Saben de lo que estoy hablando? Hay creyentes que están en una atmósfera pesimista, donde continuamente se están quejando, donde continuamente se están lamentando, donde continuamente lo ven todo oscuro. Y la pregunta es, ¿esa es la fe del Hijo de Dios? Y si no es la fe del Hijo de Dios, la pregunta es, ¿de quién es? Estamos creyendo aquello que es de lo que nos estamos alimentando. Si yo me alimento de la verdad, voy a creer
verdaderamente en el autor y en el consumador de la fe. En consecuencia voy a creer en el Dios de la palabra. Y cuando yo creo en el Dios de la palabra, se activa todo el poder de Dios, toda la gracia de Dios, toda la autoridad de Dios se activa sobre mi vida, porque yo conecto con el poder de Dios por la fe. Por eso Juan dice, y esta es vuestra victoria, que ha vencido al mundo, vuestra fe, la fe del Hijo de Dios en nuestras vidas. Principios inmutables. Cuando nosotros vivimos la realidad de la fe del Hijo de Dios, la fe del autor, ya pueden venir contra nosotros. Por eso Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque Dios estaba reconociendo el corazón de Josué. Un corazón que estaba creyendo en el Dios de la palabra. El segundo principio es obedecer al Dios de la palabra. Primero es creer. Y ahí ya tenemos que pararnos a meditar y a considerar con detenimiento. Porque no cualquier tipo de fe sirve. Estamos hablando de la fe del autor. Estamos hablando de la fe del consumador. Por eso Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y eso usted y yo tenemos que saber verlo. Tenemos que saber encajarlo. Tenemos que saber acomodarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Una vez que estamos creyendo, se activa el poder de Dios. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando obedecemos al Dios de la palabra, hermanos, eso ya es algo tremendo, algo glorioso. Porque si algo a Dios le encanta, algo a Dios le maravilla de sus hijos, primero es que crean y segundo que obedezcan. Porque si creemos y no obedecemos, al final, como dice Santiago, nuestra fe es muerta. Porque la fe del Hijo de Dios se manifiesta en acción, en movimiento, en obra. Entonces, si no obedecemos, se queda sin obra, se queda sin movimiento, se queda sin acción. Y cuán importante. Estamos hablando de la bendición de Dios, que es la que enriquece a través de principios fundamentales, inamovibles, que van a estar trayendo las riquezas de Dios en gloria sobre nuestras vidas. Pero usted y yo tenemos que entender con claridad. No podemos conformarnos con cualquier cosa. Yo veo que muchas personas a veces se enredan y empiezan a mover pensamientos, ideas y cosas extrañas que más que ayudarnos nos estorbamos cuando debiéramos de ocuparnos. No se trata de lo que queremos, sino se trata de lo que nos conviene. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré arrastrar, yo no me dejaré influenciar por esas cosas que no me convienen. Y todos nosotros tenemos que buscar lo que nos conviene antes de lo que queremos. Humanamente muchas veces queremos, porque estamos de alguna manera enseñados, influenciados con cosas que no son malas. Escuche bien,
no son malas, pero no nos convienen. Un ejemplo sencillo lo encontramos en ese momento donde Jesús va a Betania y va a visitar a Marta y a María en la casa de Lázaro. Y dice que cuando llegó, enseguida que se acomodó, María se sentó a sus pies y empezó a escuchar embobadita las palabras de Jesús. Pero Marta estaba afanada y preocupada con muchas cosas. Y se enojó de que Jesús dejara a María sentada ahí. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada, turbada estás con muchas cosas. Y una cosa, solamente una es necesaria. Y María escogió la mejor parte, la cual nadie se la quitará. Hermanos, no es lo que nosotros pensamos y queremos o creemos que es lo que realmente nos conviene. Nos conviene. Otro ejemplo, dice que un joven rico se acercó a Jesús. Era joven y era rico, lo tenía todo. Aparentemente lo tenía todo. Y se acercó y: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: los mandamientos sabes. No mates, no robes, no hurtes, tal. Y todo esto lo he cumplido desde mi niñez. Y Jesús le dijo: una cosa te falta. Siempre el punto está en una cosa principal que está por encima de lo demás. Anda, vende todo lo que tienes, dárselo a los pobres y tendrás tesoro. Sígueme y tendrás tesoro en los cielos. Pero claro, eso a nuestro contexto humano nos desbarata. A nuestro hombre natural que está ahí presionado en un egoísmo, nos desbarata. Y entonces empezó a pensar que eran muchas las posesiones. ¿Cómo me voy? Pero el Señor dice: una cosa te falta. Porque Dios siempre mira el corazón del hombre. Por eso es tan importante de que la palabra de Dios alumbre. La palabra de Dios tiene que servirme a mí para alumbrar mi vida. Yo no tengo que utilizar la palabra de Dios para ver cómo está la vida del otro hermano. Y sabe una cosa, es lo que más hacemos. Tristemente es lo que más hacemos. Pero si usted observa la palabra de Dios nos invita, nos da la orden de que nos examinemos, de que nos miremos a nosotros mismos para ver si estamos en obediencia a la palabra. Y el que tiene que realmente percatarse, darse cuenta si mi vida está en obediencia, si estoy creyendo y estoy obedeciendo, soy yo. ¿Me están entendiendo? Porque es sumamente importante. Muchas veces nos quejamos y nos lamentamos porque las cosas no nos van bien. ¿Y cómo que dice? Y todo le saldrá bien. Y todo lo que hace será prosperado. Es como que hay algo que no concuerda, como que sí, mi hermano, seamos consecuentes. Lo que está fallando es que los principios fundamentales de la palabra de Dios no están siendo respetados en nuestra vida. Seamos valientes para aceptarlo. Seamos sabios. Mire, el primer paso de un sabio es reconocer su error. ¿Quiere dar pasos de sabiduría? Reconozca sus errores. Y piense con la ayuda del Señor cómo puede solucionar esos errores.
Cuando buscamos luz por la palabra, Dios, que es nuestro Padre Celestial, nos va a dar luz y conocimiento. Y todas esas cosas que pueden estar ahí desordenadas, que pueden estar ahí desequilibradas, van a ser ordenadas y equilibradas porque Dios le va a dar la gracia para que usted ponga orden en su vida. Pero usted tiene que mirarlo. Si usted piensa que usted está viviendo una vida de obediencia y no es real, dice la palabra de Dios en Gálatas, a sí mismo te engañas. Y no hay peor ciego que aquel que teniendo la vista no quiere ver. O no puede ver porque está bajo un engaño. Todo esto es muy importante, hermano. Para mí como pastor lo que me interesa es el crecimiento espiritual, la estabilidad espiritual y la salud espiritual de esta iglesia. Yo podría hablar cosas así por encimita y gloria a Dios y adelante y vámonos y todos riendo y todos saltando y tal. Pero no, hay cosas que tenemos que meditarlas seriamente, que tenemos que considerar, porque es una pérdida de tiempo. ¿Cómo vamos a nutrirnos si estamos con sucedáneos? No estamos llevándonos a nuestro espíritu la verdad espiritual de Dios, donde estamos siendo establecidos, afirmados y fortalecidos con la verdad del Señor. Cuando hay sucedáneo, mira, ahora está de moda, todo live, todo live. Sin esto, sin lo otro, sin... Y como no queremos engordar, pues venga, todo live. Pero con la palabra del Señor no podemos aplicar este principio, porque hermano, Dios no quiere que tú seas un cristiano light. Dios no quiere que tú seas un cristiano flaco. Porque al perro flaco todos se le vuelven purgas. ¡Oh no! Y por eso, hermanos, cuando estamos flacos espiritualmente, todo lo vemos ahí. Problemas por aquí, problemas por aquí, defecto por aquí, defecto por allá. Menos el nuestro, lo vemos todos. ¿Por qué? Porque no estamos siendo nutridos con la palabra de verdad. Creer al Dios de la palabra, obedecer al Dios de la palabra, amar al Dios de la palabra. Cuán interesante, hermanos. Una de las peticiones más fundamentales que Dios puso delante del pueblo de Dios, aparte de los 10 mandamientos, dijo: oye Israel, lo puso como una oración, como un lema en el pueblo. El Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios. Cuán importante es entender este principio. Porque tenemos que considerar, mi hermano, que las evidencias en cuanto al amor están a veces muy desubicados. Y si queremos ser sinceros con nosotros mismos, llegamos a la conclusión que sí, amamos, pero nos amamos a nosotros mismos de una manera tan... No es que esté mal que usted se ame a sí mismo, pero fíjese, dice que tiene que amar a los demás como a ti mismo. Si no amas a los demás como a ti mismo, estás cortando el principio de la bendición del amor. Si solamente te amas a ti mismo, eres un puro egoísta. Vives para ti. Tú eres el más guapo, tú eres el más inteligente, tú eres la más guapa, tú eres la más lista. Tú eres el más. Y te amas, claro que te amas.
Y he dicho y vuelvo a decir que no está mal, es bíblico que te ames, pero que ames a los demás como a ti mismo. Si no amas a los demás como a ti mismo, algo está fallando, querido. Y una cosa, como dice la palabra del Señor, el que se ama no se aborrece, ni se daña, ni se martiriza, ni nada de nada. La evidencia de que el amor de Dios funciona en ti es cuando tú amas de tal modo a las personas que nunca te se ocurriría hacerle ningún daño. En ningún sentido. En ningún sentido. Estamos hablando del amor de Dios. Estamos hablando de la realidad de una estabilidad espiritual de Dios en nuestras vidas. En cuanto a lo que es la fe del Hijo de Dios en nosotros, en cuanto a lo que es la realidad de la obediencia a la palabra de Dios y en cuanto a lo que es el verdadero amor de Dios en nuestros corazones. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, hermano, ¿cómo interpretamos con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, porque es lo que quiere dar a entender, y con todas nuestras fuerzas? ¿Cómo interpretamos eso? Lo único que puedo decirle es que el que lo consigue vive una explosión de gloria con Dios. ¿Sabe por qué Dios está lleno de gloria y esplendor? Por la esencia de su amor. Su amor lo llena todo. Su amor activa la gracia. Su amor activa su misericordia. ¿Sabe por qué Dios es tan paciente? Porque nos ama. Dice, porque Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso para con todos los que están equivocados, esperando de que se arrepientan y se afirmen en el camino. En otras palabras, pero quiere decir eso. Y mire, mi hermano, no está hablando de los incrédulos. Está hablando el apóstol Pedro de nosotros, los que pensamos que estamos en la casa, pero no estamos en la casa. Los que pensamos que gozamos de salvación, pero no gozamos de salvación, porque aún Dios tiene que esperar para que nos arrepintamos. ¡Hey! ¿Cuán importante es tener claridad para observar con detenimiento y con la ayuda del Espíritu Santo todos estos detalles? Porque muchas veces, repito, muchas veces somos testigos de nosotros mismos. Las cosas no nos marchan bien, nos salen las cosas torcidas. Hay muchas cosas ahí que no. Y la única explicación es que no están sujetas a los principios infalibles de Dios. Porque le voy a decir más. Porque cuando estamos sujetos a los principios infalibles de Dios, aquello que aparentemente sea un problema, humanamente hablando, dice la palabra de Dios, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. Eso quiere decir que en la vida, en el proceso de la vida de un cristiano en éxito, pueden haber noches oscuras.
Pueden haber amenazas de tormenta. Pueden haber amenazas de enfermedad. Pero el que vive nutrido en la fe del Hijo de Dios, en obediencia a la palabra, amando a Dios con todo su ser, todas las cosas le ayudan a bien. El resultado de todo es bendición y prosperidad. Créame que es así, hermano. Créame que es así. El resultado es bendición y prosperidad. Y todo lo que hace le saldrá bien. Y todo lo que hace será prosperado. Josué 1:8, Salmo 1. Y todo lo que hace será prosperado. Principios infalibles. No hay nada que lo pueda cambiar. Creer en el Dios de la palabra. Obedecer al Dios de la palabra. Amar al Dios de la palabra. Permanecer, cuarto principio. Permanecer en el Dios de la palabra. En el Dios de la palabra. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Cuando estos principios infalibles están bien alineados y bien concertados, y es una realidad en la vida del creyente, este principio es una realidad. Y el que lo vive y lo disfruta sabe que Dios es fiel. Porque uno pide y recibe. Uno pide y recibe. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Principio de permanencia. Hermano, tenemos que ser consecuentes. Fallamos. Parecemos intermitentes. Ahora estamos, mañana no estamos. Ahora le decimos al Señor alocadamente que le amamos y mañana estamos desinflados. Nos levantamos una buena mañana y le hacemos al Señor no sé cuántas promesas. Sí, Señor, ahora sí. Ahora voy a dejar de ser un cantamañanas. Ahora te voy a cantar por la mañana, por la tarde, por la noche y todos los días te voy a cantar. Y pasan 2 días y otra vez vuelve a ser un cantamañanas. Sostener, afirmar los principios infalibles de Dios nos corresponde a nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu para ayudarnos, pero la iniciativa y la determinación tiene que ser nuestra, amada iglesia. Tiene que ser nuestra. No te quejes si las cosas no van bien. Simplemente mira el panorama bíblico de los principios infalibles y te darás cuenta quién está fallando. ¿Recordamos otra vez? Principio. Primero, creer al Dios de la palabra. Segundo, obedecer al Dios de la palabra. Tercero, amar al Dios de la palabra. Cuarto, permanecer en el Dios de la palabra. Quinto, si no lo he dicho, ¿no? Honrar al Dios de la palabra. Cuando su corazón se vuelca con claridad para honrar. ¿Cómo podemos honrar a Dios? Cuando estamos aplicando los primeros principios, ya estamos honrándolo. Entonces vamos a servir al Señor con excelencia. Con excelencia.
Usted sabe que en el libro de Primera de Samuel, Dios confronta al sacerdote Elí por los errores que estaba cometiendo y cómo estaba dejando a sus hijos que estuvieran ahí ensuciando y contaminando el sacerdocio y también llevando al pecado al pueblo. Y había promesa de Dios de honrar al pueblo y el Señor dice, tal cosa yo no haga. Yo honraré al que me honra. Se activó un principio declarado por la palabra del Señor. Yo honraré al que me honra. Un principio que después en el Nuevo Testamento Jesús lo afirma y lo confirma. Dice, el que me sirve, mi Padre lo honrará. Mi Padre lo honrará. Entonces, ¿cómo podemos honrar a Dios? Sirviéndole con excelencia. ¿Qué es servir a Dios con excelencia? Sirviéndole a Dios con un orden de prioridad claro, definido. ¿Dónde? El primero en todo tiene que ser Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermano, estamos hablando de que todo te vaya bien. Estamos hablando de que seas prosperado. Pero atendamos, por favor. Sacuda un poquito al hermano y diga, por favor, atendamos. Atendamos. Antes, Manuel leyó un versículo en Proverbios en cuanto a la honra que debemos darle a nuestro Dios. Y quiero que lo volvamos a recordar. Proverbios capítulo 3, verso 9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros. ¿Con qué? Abundancia. ¿Están despiertos esta mañana o no? ¿Sí? ¿Seguro? Digan un fuerte gloria a Dios los que están despiertos. Pero creo que puede hacerlo mucho mejor. Digan un fuerte gloria a Dios los que están despiertos. ¡Woo! Un grito de júbilo. ¡Woo! ¡Aleluya! Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Abundancia. ¿Acaso nuestro Padre Celestial es escaso? ¿Acaso nuestro Padre Celestial va con tan tacañería como nosotros? ¿Acaso nuestro Padre le voy a dar unos centimitos para que tenga para comprar fideos hoy? ¿Usted ve a Dios así, sacando el monedero? Toma, uy, que me he pasado, trae. Yo honraré al que me honra. El libro de Malaquías es el libro más odiado por los creyentes. Por los creyentes tacaños. Me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ay, pues no nos habíamos enterado. Nos hacemos tanto los locos que no nos enteramos. Y cuando Dios nos lo recuerda, nos hacemos... Y no nos gustan que nos recuerden Malaquías. No nos gustan. Pero el Señor dice, probarme en esto. ¿Sabe por qué dice Dios, probarme en esto? Porque Dios está loco para honrarte.
y veréis, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Y dice más el Señor, reprenderé al devorador por vosotros. ¿Sabe una cosa, hermano? Usted no se ha percatado y mucha gente a lo mejor no se dio cuenta. Hay un devorador específico, un demonio específico con una potestad terrible, con un poder terrible, que la Biblia habla que solamente Dios lo puede reprender, porque dice, lo reprenderé al devorador por vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos. Ese es el que se lleva todas nuestras finanzas. Y es el que nos arruina. Ese demonio, ese es el que echa la carderilla en la iglesia. Dice que en un congreso se vieron ahí unos amigos, el billete de 100 euros, el billete de 50 y el billete de 5 euros. Y se saludaron y entonces, uy, ¿cuánto tiempo hace que no te veo? Le dice el de 5 euros al de 100. Dice, no, es que yo ando por los hoteles, ando por los bingos, ando por las discotecas. Ah, claro, por eso no te veo, dice el de 5. No, y yo, el de 50 dice que andaba también por ahí, por lugares muy esplendorosos. A ti sí que no te vemos nunca. Nosotros sí que nos vemos, en vez en cuando chocamos y nos vemos, pero a ti, dice, no, es que yo siempre paro por la iglesia solo. ¡Qué verdad tenía! ¡Ay, cuántas cosas tenemos que pensar! Cuando estábamos en el mundo, a la gente no le dolía la barriga cuando se gastaban grandes cantidades de dinero en borracheras, en fiestas y cosas así. La gente cuando está en el mundo y estaban ahí bajo la mentira del diablo, incluso iban a las maquinitas y le regalaban los tontos echando dinero ahí. Y venga dinero, venga. Y al bingo, y acá, la lotería, todas esas cosas. Y se quedaban tan panchos, tan contentos, tan felices. Y sin embargo, cuando es la obra de Dios, donde Dios está probando nuestros corazones, porque Dios no necesita, Él es el dueño del oro y de la plata, Dios está probando la libertad de nuestro corazón, y está probando nuestra fidelidad. Cuando nosotros en obediencia hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña, Él reprende al devorador. El que arruina nuestras finanzas queda completamente atado y anulado, y entonces nos llega la bendición en abundancia y rebosando. Y muchos saben de lo que estoy hablando. Entonces, creer al Dios de la palabra, obedecer al Dios de la palabra, amar al Dios de la palabra, permanecer en el Dios de la palabra y honrar al Dios de la palabra, son los principios infalibles de tu bendición y tu prosperidad.